Negocia el 100% de tu proceso de abastecimiento en línea y ahorra hasta un 7,4% de tus costos directos de obra. Todo lo que necesitas lo encuentras en un solo lugar. Gestiona toda tu cadena de abastecimiento a través de Leasify y Procura, desde la negociación inicial hasta la entrega final en obra. En Leasify, licita y adjudica tus grandes contratos de obra y realiza negociaciones anuales de tus productos para obtener economías de escala. Tendrás información de más de 6.000 proveedores y contratistas certificados a nivel nacional. En Procura, pide tus requerimientos de acuerdo a los avances de obra. Ten control de las compras de caja menor y productos rutinarios de obra. Consigue todos los insumos que necesitas para cumplir con los protocolos de bioseguridad y evitar la propagación del COVID-19. Todo lo que necesitas lo tendrás en tu obra en el tiempo estipulado. Garantiza agilidad, precios en tiempo real, acceso a nuevos proveedores, facilidades de pago y entregas garantizadas. Seamos colaborativos y participativos. Es momento de empezar. Comienza ahora. Ya reiniciamos labores y no podemos parar. Un mal manejo puede desencadenar en foco de infección y una nueva cuarentena. No permitiremos que esto pase. Camacol y Leasify unimos fuerzas para ayudarte a cumplir las medidas de bioseguridad. Identificamos 7 retos para evitar contagios. ¿Cómo difundir mensajes a tantas personas? ¿Cómo llegar a los contratistas y terceros? ¿Cómo asegurar que llegue el mensaje correcto? ¿Cómo garantizar que el mensaje sea entendido? ¿Qué hacer para organizar turnos de operación y evitar aglomeraciones? ¿Cómo generar un canal para recibir información en tiempo real? ¿Cómo analizar esta información para tomar acciones? ¿Cómo afrontaremos estos retos? En tus manos, app. Ofrecemos capacitación de cómo debemos comportarnos frente al COVID-19 en el trabajo y fuera de él. Información personal general del estado de salud actual, síntomas y condiciones previas. Alertas, comunicados, instrucciones, carnet digital, accesos y circulación, horarios y otros. Ingresa a la Play Store, descarga la app, diligencia tu cédula e información personal y accede a la app. Más información en www.entusmanos.app. En tus manos app, una iniciativa de Camacol y Leasify. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder acompañarlos hoy en nombre de la Cámara Colombiana de la Construcción de Camacol. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta quinta y última conferencia del ciclo hacia la nueva normalidad, previo al gran evento, el Congreso Colombiano de la Construcción 2020, nuestra edición virtual. Soy Andrea Bernal, me alegra muchísimo estar con ustedes de nuevo, como lo haré en el desarrollo del Congreso Colombiano de la Construcción 2020, el futuro de la construcción hacia la nueva normalidad, cuyo evento central va a realizarse ya la próxima semana durante estos días, 16, 17 y 18 de septiembre. Ya llegó la hora. En la sesión de hoy desarrollaremos un panel sobre un tema que está impulsando Camacol específicamente en asocio con la firma Deloitte como parte de esa estrategia de reactivación del sector. Proyectos de vivienda en renta, lecciones sobre estructuración, financiación y operación. Nuestros invitados nos darán a conocer los principales elementos en la estructuración de proyectos de vivienda en renta, las prácticas internacionales para la gestión inmobiliaria en proyectos de multifamily, así como los retos y las oportunidades para el desarrollo de estos proyectos en nuestro país, en Colombia. Muchas gracias a Deloitte por su vinculación a este evento. Y quiero también expresarle los agradecimientos de Camacol por la vinculación de Deloitte a esta sesión académica de este martes. Pero antes de entrar en esta materia, quiero hablarles sobre el Congreso Colombiano de la Construcción 2020, evento que estamos preparando para que podamos enfrentar el futuro, la innovación, la competitividad. Como participante del Congreso de Camacol es importante que usted sepa qué podrá hacer.
Bueno, usted va a poder acceder a la agenda académica, que este año tiene varios componentes. El evento central, que como lo acabo de mencionar, va a realizarse entre el 16 y el 18 de septiembre. Posterior a este, durante el siguiente mes, vamos a tener un ciclo de conversatorios con participación de alcaldes de las principales ciudades del país y vamos a cerrar con un foro sobre la prospectiva 2021, programado para el 15 de octubre. Pero además de esta agenda académica, quiero referirme también al componente comercial del Congreso, representado en una gran muestra comercial que va a usted poder visitar durante todo un mes y una rueda de negocios y de networking, a la que usted podrá reunirse con empresarios clave, agendar citas, establecer nuevos contactos, concretar además negocios y crear alianzas estratégicas con más de 500 constructores a nivel nacional durante 4 días. Las entidades financieras también serán, sin duda, protagonistas en esta dinámica comercial, acompañando a las empresas que requieren financiación para formalizar la compra de los insumos para sus proyectos. Como ustedes ven, son muchísimas oportunidades que no se pueden perder y los invito a inscribirse al Congreso Colombiano de la Construcción 2020, así como lo hemos venido haciendo desde el día 1. Ya estamos finalizando estos conversatorios y entrando al Gran Congreso. ¿Con dónde pueden inscribirse? congresocamacol.com y pueden reservar su cupo desde ya. Congreso Colombiano de la Construcción 2020, el futuro de la construcción hacia la nueva normalidad. 16, 17 y 18 de septiembre, 3 días para hablar sobre el futuro de la construcción. Más de 13 horas de conocimiento en vivo. Más de 14 speakers internacionales y nacionales. Hemos preparado un congreso para que podamos enfrentar el futuro, la innovación y la competitividad. Un congreso único de talla mundial con Carlo Ratti, destacado por Ward Magazine como una de las 50 personas que cambiarán el mundo. Thomas Hendrik Ilves, expresidente de Estonia, el país que ha puesto la tecnología por bandera. Aprenda de felicidad con Tal Ben-Shahar, profesor del curso más popular en la Universidad de Harvard. Escuche a Steve Weichel, al jefe de Relaciones Sectoriales del Massachusetts Institute of Technology, y más conferencistas nacionales con una gran rueda de negocios. Inscríbase al Congreso Camacol 2020. En Camacol construimos con usted. De esta forma, reitero nuestra invitación para que se inscriban desde ya al Congreso Colombiano de la Construcción 2020 a través de la página congresocamacol.com. Como pudieron ver en el video, tendremos un evento sin duda de talla mundial, alineado pues a esta coyuntura económica y sectorial que estamos viviendo. Y antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, quiero presentarles este importante, corto segmento comercial. Somos parte de la fuerza que une proyectos. Somos parte de la cobertura que garantiza los proyectos. Somos, en gran medida, quienes permiten que se finalicen los proyectos. A cada uno de nuestros aliados, de nuestros clientes y de nuestros colaboradores. Gracias por permitirnos, a través de ustedes, dejar marcas imborrables. Hoy les decimos que aunque no nos podemos ver, estamos presentes. Cerecit, siempre presente. En Celsia revolucionamos la energía para evolucionar tus procesos productivos. Desarrollamos soluciones innovadoras para el respaldo de la energía eléctrica que tú necesitas, garantizándote un suministro sin interrupciones y un acompañamiento constante en el dimensionamiento, ejecución y mantenimiento del sistema. Nuestra revolución no se detiene, tu energía tampoco. ¿Qué esperas para unirte a la nueva revolución de la energía? Contáctanos en celsia.com para conocer más sobre energía de respaldo. Celsia, la energía que quieres. En Celsia revolucionamos la energía que recibimos del sol para continuar evolucionando los hogares y las empresas de nuestro país mientras cuidamos el planeta. Hemos implementado soluciones de energía solar en pequeñas y grandes instalaciones de techos y granjas, contribuyendo a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente de una manera fácil y confiable. Nuestra revolución es limpia, tu energía también. ¿Qué esperas para unirte a la nueva revolución de la energía? Contáctanos en celsia.com para conocer más de nuestras soluciones de energía solar. Celsia, la energía que quieres.
Muchísimas gracias a Henkel y a Celsia por vincularse comercialmente al Congreso y pues a todos por su participación. Sin más preámbulos, iniciamos esta última conferencia del ciclo precongreso con el saludo de bienvenida y las reflexiones de la doctora Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol. Doctora Sandra, como siempre un placer, usted tiene la palabra. ¿Ahí está funcionando? Muy bien. Andrea, muchas gracias. Un gusto nuevamente estar con todas las personas que se conectan a estos eventos conversatorios preparatorios de nuestro gran congreso. Como lo dice Andrea, este es nuestro último conversatorio. Estamos a una semana de nuestro gran congreso y estos eventos le permitieron a ustedes ver la calidad de congreso que vamos a tener. Van a estar absolutamente complacidos de tener una agenda para todos, una agenda hablando de innovación, hablando de ciudad, hablando de cómo gestionar el talento humano, hablando de cómo aproximarnos al bienestar en esta nueva normalidad. En fin, muchos temas, todos muy valiosos para entender cómo vamos a aproximarnos, cuál va a ser el presente y el futuro del sector de la construcción en esta nueva normalidad. Yo agradezco enormemente a todas las personas que se han conectado. Este es el último evento. Hemos tenido más de 3.500 personas conectadas a cada uno de nuestros eventos y eso realmente para nosotros es gratificante, para el equipo de Camacol y para todas nuestras regionales, porque esto es de alguna manera el reflejo de la confianza que tienen ustedes en el quehacer gremial. Un saludo a todas nuestras empresas afiliadas. Es por ustedes y con ustedes, queridos empresarios, que trabajamos día a día. No solo para transmitir conocimientos, sino para hacer propuestas creativas y que van a permitir la sostenibilidad del sector en el tiempo. Eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. A nuestra Junta Directiva Nacional y a nuestras Juntas Directivas Regionales que permanentemente están apoyando este tipo de eventos, a nuestros queridos gerentes que sabemos también que de alguna manera son replicadores de estas propuestas en las regiones y a todo el equipo de Camacol. Hoy estamos contentos, muy contentos de tener en este ciclo de conferencias un tema que se ha vuelto bandera desde Camacol de la labor gremial, el desarrollo y operación de proyectos de vivienda para renta, o más conocidos como el modelo de multifamily. Esto es mucho más que arrendar, esto es una manera distinta de aproximarnos al arrendamiento. Esto es transformar, profesionalizar el mercado de vivienda en renta en Colombia, que requiere ajustes, así es, pero por eso estamos trabajando. Para nosotros hoy es un placer enorme contar con 4 expertos. Algunos de ellos han estado muy presentes en el proceso de construcción de la propuesta que le hemos hecho al país en el modelo de multifamily. 2 de ellos, como los digo, trabajando con nosotros y también otros 2 expertos que nos van a acompañar. Le quiero dar la bienvenida, quiero saludar muy especialmente a Mariana Leza, quien trabaja en Deloitte. Deloitte ha estado en el comité que creamos para esto desde el inicio del proceso. Funge además como líder temática de la investigación que venimos desarrollando para alimentar, como les digo, cuáles son los pasos a seguir sobre vivienda en renta en Colombia. Un saludo también muy especial a Sebastián Muñoz. Sebastián, director de Asta Capital para Colombia, ex Deloitte, y fue quien arrancó con nosotros también este proceso, y aliado estratégico del gremio para sacar adelante esta alternativa, esta nueva o esta iniciativa. A Tom Lively, gerente y director para América del Sur de Greystar, que son líderes regionales en este mercado, de quien estoy absolutamente segura. Hoy vamos a aprender mucho y vamos a conocer mucho, no solo de los pasos que tenemos que seguir, sino de algo que es muy importante, y es la oportunidad enorme que tenemos en Colombia para profesionalizar, formalizar este mercado de arrendamiento. Y a Homero Garza Terán, también muy bienvenido Homero, socio director de Acceso Soluciones Financieras y experto en estructuración en este tipo de proyectos. Quisiera hacer un par de reflexiones antes de arrancar el panel para darle la palabra a Mariana, quien será la moderadora de este espacio. Las preguntas que surgen son infinitas, pero quiero dejar como punto de partida lo que es este mercado en Colombia. 44% de los colombianos viven bajo arrendamiento. Tenemos un mercado de arrendamientos que mueve cerca de 3 puntos porcentuales del PIB. Eso es más o menos 30 billones de pesos anuales.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay más de 35 fondos de capital privado con activos inmobiliarios por más de 11 billones de pesos. Hemos evidenciado de manera contundente el apetito de los inversionistas por este tipo, por este modelo multifamily, y por eso para Colombia se vuelve una gran oportunidad. En este momento en Colombia estamos lanzando 1.100 proyectos por año. El país entonces tiene la necesidad de construir 340.000 viviendas por año y estamos haciendo cerca de 200.000. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de ampliar de manera importante la frontera de nuestro mercado. Y esa es una tarea desde el gremio, por eso abordamos no solo con entusiasmo, sino con compromiso, seriedad y responsabilidad este modelo, y por eso nos estamos asesorando de los mejores. Ahora, como lo decía, esto no es solo cambiar la vocación final de los proyectos, esto no es solo cambiar a modo de arrendamiento. Esto lo que requiere es crear un mercado nuevo desde el diseño, la construcción, la estructuración, la financiación, la operación e incluso la venta de los activos. Un último comentario. Nosotros le presentamos al gobierno nacional, al país, a nuestros afiliados, a la academia, a todos los actores, 11 iniciativas para reactivar el sector. Estamos convencidos, como lo está convencido el país, que hablar de construcción es hablar de reactivación. Por eso nos lanzamos en estas 11 iniciativas. Y una de las iniciativas a las que le tenemos enorme confianza, todas las necesitamos, estamos seguros que todas las vamos a sacar adelante, pero una de las iniciativas que incorporamos en esas 11 es este modelo multifamily. Estamos convencidos que esto es una enorme oportunidad de reactivación, pero adicionalmente de sostenibilidad en el tiempo. Si hay algo que le aprendimos a esta coyuntura de COVID-19 es que lo que aprendimos y lo que podamos seguir avanzando tiene que quedar interiorizado en nuestros modelos y en nuestra manera de aproximarnos a la demanda y de generar esta oferta. Cierro entonces diciéndoles y agradeciendo enormemente a todos ustedes que están conectados, a todos ustedes que van a participar en nuestro congreso, que les agradecemos por seguir trabajando con nosotros. Reiterarles que desde el gremio, desde todas sus regionales, desde todas nuestras regionales, queremos seguir construyendo con ustedes. Bienvenidos a esta penúltima sesión del ciclo de conferencias de antesala a nuestras ya últimas conferencias, que las vamos a concentrar en la próxima semana en 3 días maravillosos de aprendizajes internacionales, nacionales, el Congreso nuestro del 2020, el futuro de la construcción hacia la nueva normalidad. Y les digo a los que no se hayan inscrito que se inscriban, a los que ya se inscribieron que inviten a alguien y aprovechemos la virtualidad, lleven equipos completos de sus empresas. No hay nada más maravilloso para un trabajador del nivel que sea, que le permitan acceder al conocimiento y no se van a arrepentir de lo que van a aprender, de lo que todos vamos a aprender y a conocer en nuestro Congreso. Tenemos una nueva estrategia, la quiero contar hoy rápidamente. Se nos ocurrió abrir un fondo porque pensamos que la nueva virtualidad es una oportunidad, esta virtualidad es una oportunidad para invitar estudiantes. Decidimos poner un cupo de 50 estudiantes. Quiero decirles que ya llevamos 200 estudiantes patrocinados por empresarios a un bajísimo costo. Podemos ampliar a llegar a 500 estudiantes de todas las universidades, de la Javeriana, de la Universidad Minuto de Dios, de la Universidad de Cundinamarca, universidades públicas, privadas, centros tecnológicos, porque es muy importante que todos podamos acceder al conocimiento, pero además es muy importante que nuestro sector cada vez más, desde el gremio y desde todos los actores, formemos para el trabajo. Y esta es una gran oportunidad de formar para el trabajo. Muy bienvenidos a este panel maravilloso. Los esperamos verlos la próxima semana y gracias siempre por la confianza y gracias siempre por permitirnos seguir construyendo con usted. Doctora Sandra, muchas gracias, doctora Sandra, muy amable. Quiero agradecer también a todas las empresas que ya se han vinculado comercialmente al Congreso Colombiano de la Construcción 2020, en particular a Davivienda, Argos, Ternium y Estrenar Vivienda, patrocinadores platino de este evento. Y vamos a ver a continuación los videos de estos patrocinadores. Tú nos has dado el privilegio de ser tu aliado en tus proyectos de construcción.
Y gracias a ti aprendimos que tu mundo, nuestro mundo, está lleno de retos que nos exigen cada día más y mejores soluciones. Por eso en Argos desarrollamos el más completo portafolio de soluciones para el mundo de la construcción. Para los expertos en la producción de concreto, cementos de máxima resistencia y mejor desempeño, capaces de alcanzar resistencias únicas a edades tempranas, además de agregados puros y seleccionados. Para los expertos en mampostería, mezclas listas, cementos especializados y materiales complementarios para lograr mayores rendimientos, mezclas más suaves y mejores acabados. Para los expertos en la construcción de edificaciones, una gran variedad de concretos especializados para atender los retos en las etapas de cimentación y estructura de cada proyecto. Para los expertos en urbanismo y arquitectura, todos los materiales que necesitas para lograr la versatilidad y la eficiencia funcional y estética que exige el diseño arquitectónico y el desarrollo urbano sostenible. Para los expertos en el desarrollo de la infraestructura, cementos, agregados y concretos diseñados para afrontar los retos de los proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad de nuestro país. En un mundo con tantos y tan exigentes desafíos, necesitas un aliado que te ofrezca más y mejores soluciones. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. El mejor servicio, la experiencia y la calidad están juntos en el acero con que se construye nuestro país. Acompañamos tu vida en cada momento y en cada proyecto para que el futuro del país sea tan fuerte y seguro como nuestro acero. Ternium, el acero que hace fuerte a Colombia. Presento nuevamente nuestro agradecimiento a la firma Deloitte, aliado estratégico de Camacol para el desarrollo del plan de negocios para la vivienda institucional en renta en nuestro país. Deloitte es una de las firmas, sin duda, que más conoce sobre ese tema a nivel mundial, es la auspiciadora de este evento. Vamos a entrar en materia. Quiero presentar a los panelistas invitados de la sesión de hoy. Están con nosotros Homero Garza Terán, socio director en Acceso Soluciones Financieras, empresa mexicana de banca de inversión enfocada en desarrollo inmobiliario, y también es socio de Invest, empresa especializada en la adquisición de activos inmobiliarios en España. Homero, bienvenido. Con nosotros también Sebastián Muñoz Álvarez. Sebastián cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria de real estate, habiendo pasado por los distintos frentes del sector: banco, desarrollador, constructor, inmobiliaria, consultoría, pues también banca de inversión, permitiéndole así tener una mirada holística de todo el negocio. Actualmente es el Managing Director de Hasta Capital Colombia. Sebastián, bienvenido. Tom Lively nos acompaña, gerente y director para América del Sur de Greystar. Tom ha estado activo en la industria de renta residencial desde el año 2006, cuenta con una amplia experiencia en la estructuración, evaluación, planificación y administración de proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos y también en América Latina. Tom, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estos tres expertos van a ser nuestros panelistas, ya lo decía la doctora adelantándose un poco a lo que vamos a tener el día de hoy. Como moderadora va a estar con nosotros Mariana Leza, ella es jefe de bienes raíces para la región de Andina en Deloitte Latinoamérica. Mariana es arquitecta, urbanista, con más de 18 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ha desempeñado también distintas labores que le permiten tener sin duda una óptica integral de la cadena de valor, y actualmente se encuentra dirigiendo un estudio con Camacol que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la vivienda
en renta en Colombia. Muchas gracias a todos por haber aceptado por nuestra invitación. Quiero dejarla a Mariana encargada de este panel. Ella va a hacer la introducción, presentará el formato en que vamos a desarrollar la conversación en torno al tema que hoy nos convoca: los proyectos de vivienda en renta, lecciones sobre estructuración, financiación y operación. Mariana, adelante. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por la asistencia. Estoy muy emocionada de estar aquí exponiendo un producto realmente muy novedoso para la región y con los expertos que tenemos. Me estaba diciendo que yo soy arquitecta realmente de formación, pero más que todo yo soy como una estratega comercial de corazón, ¿sabes? Así, lo que me gusta es estudiar las tendencias, las nuevas tendencias, lo que podemos traer al mercado y lo que sea más sostenible también para la práctica de real estate. Yo sí estoy trabajando de la mano con Camacol desde el comienzo de esa investigación que estamos haciendo para vivienda en renta, y estoy teniendo esa oportunidad de aprender un poquito más también y poder difundir un poquito lo que estamos trabajando. Aquí mi idea es que nosotros presentemos a los panelistas, que ellos nos puedan dar sus puntos de vista de acuerdo a sus especialidades. Aquí elegimos las más importantes, que sería el punto de vista de la operación, la segunda sería el de desarrollo y el otro de la financiación. Digamos que los 3 puntos son muy importantes en Colombia, porque aquí sí encontramos algunos percances para la instalación, digamos, de ese tipo de producto, y yo creo que con la investigación que hemos hecho podemos aclarar algunos puntos y quizás tornarlo más atractivo para el mercado. Entonces me gustaría ceder la palabra ahorita a Tomás para que nos pudiera decir un poquito de su empresa y un poquito de su perfil de trabajo. Ya, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, ojalá que funcione. ¿Se ve? No. Bueno, un poco de mí y de Greystar, ya dijeron mucho. Como pueden darse cuenta por mi acento, soy gringo, pero estoy radicado en Chile y estoy a cargo de nuestro negocio en la región sudamericana. Somos el líder a nivel mundial en esa industria y nos dedicamos 100% a renta residencial. Y somos una empresa verticalmente integrada, lo cual quiere decir que hacemos la administración, también somos gestores de fondos y invertimos en proyectos y desarrollamos y construimos. Y quiero destacar solo algunos puntos para arrancar. Esos son unos datos de nosotros. Pero yo creo que un punto bien relevante es cómo nació Greystar como empresa, porque partimos con la administración. Básicamente el fundador invirtió o creó otro fondo y había comprado entre varios tipos de activos departamentos y se dio cuenta lo bueno y lo estable que eran como inversión. Pero también se dio cuenta que gran parte del valor se genera a través de la administración, y en ese momento en Estados Unidos era aún un mercado muy incipiente, no había administración profesionalizada, entonces se dedicó a crear una administradora profesional, y partiendo con 10,000 unidades en 93, y ya llegamos a casi 700,000 unidades bajo administración. Pero eso nos permitió como administrador entender bien el negocio del fondo, y luego empezamos con la inversión como la segunda pata, la segunda etapa del negocio, como para captar básicamente el valor que estábamos generando a través de la administración. Y por último, debido a toda la información que estábamos recibiendo, tanto como operador como inversionista, empezamos con el desarrollo, con la idea que podemos desarrollar un producto mejor, que sea más eficiente, que rinde mejor en el tiempo. Entonces ahí nació la tercera parte del negocio, que es desarrollo. Ahora, por lo que yo he visto en Chile, en Latinoamérica, eso un poco
al contrario de cómo está desarrollando un negocio acá, en donde normalmente hay inmobiliarias que se dedican a desarrollar viviendas para la venta y están mirando eso con buenos ojos como otra oportunidad de desarrollar un producto nuevo, pero sin tener esa experiencia de administración. Y quiero subrayar que yo creo que es muy importante, y voy a tocar algunos puntos aquí, tener esa perspectiva de administración, porque es, en el fondo, a pesar de que se ve como un producto parecido por fuera, es radicalmente distinto cómo funciona y cómo se diseña. Y muchas veces hablamos de software y hardware, y los dos tienen que conversar. Si no tiene si se puede tener un muy buen equipo dispositivo, pero si no tiene un software que de la vida, no vale nada. Y un poco al contrario también, que puede tener un software, pero si tiene un hardware que no conversa, tampoco funciona óptimo. Entonces, eso como para poner en ciertas palabras como pensamos el negocio entre el software, que es la operación, y el hardware, que es el producto. Y también, tomando otro ejemplo de Apple, Steve Jobs, eso es un dicho de él, que hay que conocer muy de cerca a los clientes y anticipar lo que quieren. Y eso es gran parte de nuestra pega. De hecho, tenemos dentro de la empresa sociólogos y personas estudiando eso para entender muy bien por algunas cosas que voy a decir en unos minutos. Pero yo creo que eso es un punto muy, muy importante. ¿Y quiénes son los clientes? Que hay varios tipos de arrendatarios. Yo creo que en gran medida hay ciertos arrendatarios que puede decir por necesidad, que no tiene alternativa, y eso es un poco más como fácil de entender, pero hay otros arrendatarios no tan obvios, pero hay que diseñar un producto, un proyecto, teniendo estos arrendatarios en mente y cómo van a vivir en un proyecto, cómo van a ocupar los espacios. ¿Por qué? Bueno, eso tengo unas perspectivas. Voy a tratar de hacerlo un poco más entretenido, digamos. Y honestamente puedo hablar de eso por mucho tiempo, pero yo creo que, aunque podría sonar raro, pensar en el diseño y la operación de un proyecto multifamily tiene mucho que ver con ser un buen actor. ¿Por qué? ¿Qué requiere ser un buen actor? Y tomando un buen ejemplo de Johnny Depp, entre las cosas más importantes es ser atento y perceptivo, observar súper atentamente a expresiones, reacciones, movimientos, el estado físico y emocional de otras personas, lo cual permite definir y reforzar los comportamientos y gestos que da vida a un personaje. Y es un poco lo mismo con multifamily, en el sentido de que hay que observar la vida cotidiana de las personas, cómo se mueven, cómo se relacionan, qué buscan, cómo se entretienen, si tienen mascotas, cómo sacan su basura, cómo cocinan. Muchas cosas que en el mundo de vivienda para la venta no se da cuenta, porque en lo general llegamos a la salida en vender mucho antes que la gente vive en el proyecto día a día. Por lo tanto, no nos preocupamos tanto de su vida cotidiana y diseñamos más para vender rápido y a un buen precio. Pero también los compradores tienen otras motivaciones en una compra. Al momento de contemplar una compra, ¿se imaginan viviendo en el proyecto? Sí. Pero también piensan en la potencial plusvalía, piensan en cómo será su vida en el futuro. Si, por ejemplo, van a tener niños, si van a tener suficiente espacio para una familia creciente. Entonces, es un poco distinto en un arriendo, porque en un arriendo no requiere un compromiso de largo plazo, lo que requiere una compra de una vivienda, y es una decisión mucho más temporaria, y a la vez el arrendatario está buscando lo que más le preocupa en su vida actual, sus necesidades en el presente. Entonces,
no estamos vendiendo plusvalía, no estamos entregando un espacio que tiene que adaptarse a una vida futura, tiene que satisfacer las necesidades de hoy y acomodar a cómo uno quiere vivir ahora mismo. Por lo tanto, los arrendatarios, es parte de la gracia de arrendar, en la medida de que sus necesidades vayan evolucionando, pueden ir cambiándose y optando para una vivienda que se ajusta más a lo que necesita en el momento. Entonces, eso yo creo que es súper importante, ser observador de cómo viven las personas. De hecho, cuando partimos con un primer proyecto en Santiago, mandamos a personas a vivir en Santiago solo para tomar notas. Era su única pega, observar y anotar cómo andan las personas en la calle, quiénes son, cómo viven. Y eso es muy importante si uno quiere dar vida a un proyecto multifamiliar. Otra cosa, otro ejemplo bien extraño es, eso es un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, en donde la Fuerza Armada de Estados Unidos se enfrentó con un problema crítico, que estaban llegando muchos aviones derribados corriendo sobre Alemania. Y después de cada misión estaban revisando y registrando los daños, los agujeros de bala de cada avión. Y los investigadores analizaron los datos buscando vulnerabilidades en los aviones. Y los datos mostraron un cierto patrón y pensaban que tenían una solución a su problema: aumentar la armadura en las alas y el cuerpo del avión. Sin embargo, apareció un estadístico, una persona que se llama Abraham Wald, y quería revisar los datos también porque tenía una duda y se dio cuenta que había una falla crítica en el análisis, que las investigaciones solo habían mirado los aviones que habían regresado y lograron mapear los lugares precisos donde en un avión se puede ser disparado y aún sobrevivir. Por lo tanto, la respuesta correcta era exactamente lo contrario de lo que habían pensado: reforzar todas las demás áreas como la cabina, los motores y el blindaje de la cola. Y el resultado final fue una menor cantidad de víctimas mortales y un éxito mayor en la guerra. Y eso es muchas veces lo que hacemos cuando levantamos información del mercado. Vemos que en ese barrio hay muchos de 2 dormitorios o muchos departamentos de 1 dormitorio. Entonces estamos tomando información, pero tal vez hay blind spots, hay como puntos ciegos en donde no estamos recibiendo cierta información o no sabemos que puede ser más conveniente desarrollar otro tipo de producto, pero estamos mirando lo que están haciendo las personas y no lo que necesitan los clientes. Ojalá que me explico bien. Bueno, y voy a terminar rápido, pero otro como diferencia en ese negocio es mirarlo más como una inversión y no una transacción. Eso quiere decir que cuando estamos pensando en el diseño y la operación, hay que pensar en cómo será la vida futura del proyecto y cómo se puede evitar la obsolescencia del proyecto. Y a veces requiere cierta inversión mayor inicial para evitar ese tipo de cosas, pero en tanto el diseño como la operación, que van realmente de la mano, hay que pensar en no una salida y o sea, que el riesgo si desaparece después de 5 o 10 años, sino hay que pensar en cómo será toda la vida útil del proyecto. Bueno, eso por último era una diferencia como muy simplificado de un proyecto de venta versus multifamily. Y hay ciertos sacrificios que hacemos en términos de espacios privados o vendibles o arrendables y privilegiamos otras cosas. Por ejemplo, en un proyecto para la venta, uno piensa que los compradores valoran mucho la privacidad, los espacios privados, mientras en un proyecto multifamily valoran mucho el sentido de comunidad. No se preocupan tanto de los metros cuadrados de la misma unidad, sino, de hecho, yo diría que 80% de la decisión de si uno va a arrendar en un edificio
se toma antes de ver el departamento. Está en todos los espacios comunes, todo el servicio, cómo se reciben. Y estos espacios tienen que conversar y ser muy visibles. Porque es esencial traccionar a clientes siempre. Hay una alta rotación de clientes y es parte importante de la operación. Entonces, bueno, yo puedo seguir, pero mejor paso la palabra y seguimos con el panel. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tom. Bueno, vamos a tener más tiempo ahí para profundizar un poquito el tema. Me gustaría ceder la palabra ahorita a Homero, que trabaja con la parte, que digamos que nos va a dar una idea, su punto de vista para parte de financiación. Me gustaría que entonces te presentaras y dijeras un poquito de tu empresa para que pudiéramos proseguir. Sí, claro, muchas gracias. Va a ser una presentación muy breve para entrar a detalle. Lo primero que diría y que me parece lo más importante es que, y agradecer la invitación de Camacol y sobre todo a Sebastián que me contactó cuando inició todo este proceso de estudiar la vivienda en renta. Me contactó por mi experiencia en una entidad pública que se llama Sociedad Hipotecaria Federal, en la que yo trabajé y que justamente en México hace 5 años vivimos esta experiencia de entrar a un nuevo mercado. Y la verdad, esa experiencia me ha marcado mucho profesionalmente en lo que hago actualmente. Y creo que hay buenas lecciones que podemos compartir con ustedes que les sirva para este proceso de diseño que están llevando a cabo. Acceso a Soluciones Financieras es una empresa de banca de inversión boutique. Eso nos dedicamos a conseguir deuda, capital para proyectos de distinta naturaleza. El 80% de nuestros proyectos son inmobiliarios por nuestro expertise, el expertise de los socios en este sector. Y actualmente tenemos mandatos de operaciones por alrededor de $50 millones para inversiones en México, tanto de capital como deuda y algunas adquisiciones. También hacemos algo de brokeraje, trabajamos con los bancos y nuestra experiencia previa en Sociedad Hipotecaria Federal nos ha ayudado a entender cómo piensan los bancos y creemos que ahí hay también muchas cosas interesantes en el tema de multifamily. Y paralelamente también soy socio de una firma que realiza inversiones inmobiliarias en España. Y también deriva un poco de la experiencia que tuvimos aquí en México con Multifamily, estamos realizando operaciones para que individuos mexicanos adquieran propiedades en España apalancados, es decir, aprovechando tasas hipotecarias del nivel de 2%, de una tasa del 2% anual, y logrando rendimientos muy atractivos. Y estamos generando un nuevo fondo que buscará levantar alrededor de 30 millones de euros de capital para hacer distintas operaciones dentro del portafolio el multifamily. ¿Por qué quisimos entrar al tema de vivienda en renta en México? Vimos a nuestros vecinos americanos el tamaño del mercado que tienen. La deuda del mercado inmobiliario del multifamily en Estados Unidos suma 1.6 trillones de dólares. Eso quiere decir, antes decía cuando presentaba esta cifra que era el equivalente a la economía mexicana. Bueno, ahora es 1.6 veces la economía mexicana lo que está en activos inmobiliarios a través de financiamiento de distinto tipo. Y una cosa que era muy importante era ver qué tanto se involucraba el gobierno a través de sus distintos instrumentos. Y el gobierno es muy activo en Estados Unidos en el mercado de multifamily. Por una parte, Fannie Mae y Freddie Mac, que son empresas sponsored por el gobierno estadounidense, tienen una participación muy, muy activa. Y por otro lado, hay una serie de incentivos fiscales. El más importante de ellos, el Low Income Housing Tax Credit, que hace que este mercado sea un mercado muy dinámico, muy líquido y con una transaccionalidad muy importante. Esto está combinado con una tendencia que los operadores entienden mucho mejor, y ahí Tom podrá hablar mucho más que yo del tema, en donde el home ownership a nivel en Estados Unidos ha disminuido de manera importante a partir de la crisis de 2008, y eso es algo que pasa también en otras economías, como en su caso fue la mexicana. Algunas cifras muy básicas. Bueno, es un mercado estable con desocupaciones de alrededor del 80%. Esas desocupaciones en mercados en las 70 zonas metropolitanas más importantes es todavía menor.
y estamos hablando de cap rates de alrededor del 5.5%. ¿Y contra qué tenemos que comparar los cap rates que pueden obtener? Pues con las tasas que nos puede pagar un bono de deuda. Hoy sabemos que las tasas americanas están en mínimos históricos, como lo están en Europa, y en algunos países latinoamericanos también estamos observando tasas bajas, si bien que no tan bajas como hace algunos años. También es cierto, por factores de riesgo distintos a los propios de las economías desarrolladas. Me voy a detener en esta siguiente lámina para después ya entrar como a más detalle en la experiencia, pero ¿por qué nos interesaba detonar la vivienda en renta? Desde el sector público queríamos ofrecer más soluciones de vivienda. A mí me tocó preguntarle alguna vez a un americano de Nueva York cómo solucionaban el tema de la vivienda asequible en Estados Unidos, pensando en que había propietarios que pudieran adquirir viviendas baratas, y me dijo, el tema es que nosotros no resolvemos la asequibilidad vendiendo con la venta de casas, les damos acceso a renta, y entonces esta opción nos abría un poco el panorama. La asequibilidad es otro de los temas. La formalización, en México tenemos un problema que solo el 10% de la gente que arrenda departamentos lo reporta ante el fisco. Institucionalización, una serie de jugadores importantes. Y muy importante, cuando se genera un activo de este tipo, tenemos un activo de largo plazo que es muy atractivo para los fondos de pensiones. Y algo que tiene el mercado americano es que justamente tiene un mercado secundario muy sólido que le da acceso a ese capital al ahorrador más pequeño, es decir, a la persona que tiene su fondo de pensión tiene acceso a este mercado que es de bajo riesgo. Y desde el sector privado, pues, ¿qué da? Da estabilidad por lo mismo, da diversificación, porque pensemos en un parque industrial. Un parque industrial tenemos 2 o 3 inquilinos, y si algo pasa y viene un shock a ciertos mercados, perdemos ese inquilino. Algo similar, y lo estamos viviendo ahora, pasa con el comercio o pasa con las oficinas. En el tema de vivienda, además de que la gente siempre va a tener que vivir en algún lado, tenemos una serie de inquilinos que si hacemos bien el trabajo de cómo perfilarlos, vamos a tener una estabilidad en los retornos. Buenas rentabilidades, sobre todo en términos de comparándolo contra el costo de los activos, qué rentabilidad nos da, y esa rentabilidad se logra multiplicar en la medida en que logramos apalancar las operaciones, y eso por eso entramos nosotros, y un mercado líquido, ¿no? Que mucha gente entiende cómo funciona el mercado de vivienda en renta, y por eso mismo hay muchas transacciones. Ya después podré hablar un poco más en específico de las características del financiamiento que nosotros otorgamos en sociedad hipotecaria y de algunas lecciones aprendidas respecto de esta experiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora le cedo la palabra a Sebastián de Asta Capital. También tiene mucho conocimiento del modelo. Me gustaría entonces que te presentaras, Sebastián, y cuál es tu rol en esa investigación y también en dónde estás trabajando. Bueno, Mariana, muchas gracias y gracias a Camacol. Un gusto ser partícipe de este panel de este webinar con expertos a nivel mundial en multifamily. Y bueno, yo voy a también presentar un mes. Trabajé en Deloitte un poco más de un mes y venía liderando el trabajo de multifamily, de desarrollo y habilidad del modelo de negocio multifamily en Colombia. Y ya Mariana pues viene liderándolo con Deloitte. Y hace poco empecé a trabajar en Asta Capital, empresa gringa y mexicana que se dedica al desarrollo y operación de multifamily en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y digamos lo que la estrategia que tiene Asta Capital es basado en importar experiencia y know-how de los socios y los directores de Asta Capital que trabajaron en Waystar, casi todo el equipo de Asta Capital, tienen más de desarrollo de multifamily tanto en Estados Unidos como en mercados como Londres, India y México. Entonces la idea es importar todo este know-how, importar toda esta experiencia desde el desarrollo y la operación
de activos de multifamily, en el mercado más dinámico del mundo en multifamily, importarlo a nuestros países en donde hay una demanda bien importante para este tipo de productos, dado por una disparidad entre el poder adquisitivo y precios de compra de vivienda. Entonces lo que queremos es desarrollar, traer este conocimiento al mercado colombiano, y también ya estamos en Chile y estamos en México. Y también algo que le estamos dando la oportunidad a inversionistas tanto institucionales como family offices de nuestros países es la inversión también de su capital en este producto de multifamily en Estados Unidos, aprovechando el dinamismo, el expertise. Entonces la idea de la estrategia es una estrategia transfronteriza de compartir conocimiento y compartir también capital. Hasta Capital hoy tiene invertidos y en operación 10 activos, más de 2.600 unidades en Estados Unidos, tiene un pipeline ya en Chile, un pipeline en México, y más o menos aproximadamente el valor de su portafolio es 710 millones de dólares en activos en operación. Digamos lo que la idea, como se les decía, es esa estrategia de conocimiento del know-how, el desarrollo de multifamily en Estados Unidos, pero también sumado con un conocimiento local. Y esa es la idea de sumarme yo a este equipo de Hasta Capital, mi conocimiento local del mercado colombiano, entendiendo la idiosincrasia, entendiendo las particularidades del mercado colombiano, cómo darle dinamismo, trayendo el know-how de la asset class, pero además sumando el conocimiento local y el comportamiento de los usuarios. Como lo decía Tom ahorita, es súper importante el conocimiento del usuario, es súper importante el conocimiento del arrendatario, y para mí, yo lo he dicho en el estudio en el estudio que hemos hecho en Multifamily, esto es un producto client oriented, esto es todo apostado al usuario final, el conocimiento del usuario final, y yo traducirlo en un producto inmobiliario, pero más que un producto inmobiliario, es un servicio que se genera desde la operación. Lo hemos dicho todos, la operación aquí es vital. La administración, el property management y el asset management es vital para realmente acomodarse a un producto que el cliente final realmente requiera. Les quería aquí mostrar rápidamente un caso de estudio de un activo que compró Basta en Washington, D.C., de 74 millones de dólares en enero de 2018. Un activo ya en operación, un activo ya estabilizado, pero lo interesante aquí es que desde la operación se pudo en un año dar un aumento en la utilidad operativa neta del 31%, con este conocimiento, con este know-how de la asset class, y en 3 años ya de tenencia del activo se ha mejorado en un 75% el NOI. Esto es poniéndolos si tenemos cap rates estabilizados que no se han movido, el valor del activo aumentó en un 75%, con una muy buena operación, con un muy buen conocimiento del producto y con un muy buen conocimiento del usuario. Entonces, por eso es tan importante la operación, y esa operación traducirla en una muy buena estructuración, un muy buen due diligence y una muy buena diseño de ese producto que realmente el cliente final requiere. Lo voy a dejar ahí para que ya entremos en materia en la conversación y podamos todos aportar y aportarle, digamos, lo que la idea de esto es aportarle a todos los constructores, desarrolladores, promotores del mercado colombiano, aportarles mucho conocimiento que todos queremos que volquemos. Obviamente no vamos a dejar de hacer productos en venta, pero que todos adquiramos este know-how, este apetito que tienen todos los distintos stakeholders, bancos, fondos, inversionistas individuales, desarrolladores y promotores, que adquiramos este conocimiento y empecemos a dinamizar el mercado, que como bien lo mostró Homero, es un asset class supremamente grande en Estados Unidos y mueve muchos recursos. Y esto nos puede servir también como un apoyo a la reactivación económica que necesita Colombia. Así que ahí los dejo.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bueno, para la audiencia, yo les voy a pedir que si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer, que las dejemos, que las enviemos por chat. Perdón, ya. Que la enviemos por chat y al final del panel vamos a poder responder algunas de ellas, ¿cierto? Entonces, por favor, por el chat pueden enviar las preguntas. Me gustaría empezar, ya que estamos hablando, digamos que estamos abriendo camino acá para Colombia, para el mercado colombiano, y tenemos en la audiencia muchos interesados que quizás no tengan mucho conocimiento del producto. En pocas palabras, no sé si ustedes me pueden ayudar con 3 puntos principales. Uno de ellos realmente lo que sería la gran diferencia entre la vivienda en renta institucional y una vivienda en renta, del punto de vista de quiénes son los propietarios y cómo podemos competir con ellos, ¿cierto? Otra es, ¿cuál es la diferencia en términos tanto financieros como términos de operación de la vivienda institucional en renta para lo que se llama el shadow market, que sería la competencia directa, que serían la vivienda en renta como se conoce acá? Un otro punto muy importante que también me gustaría saber es, estamos en la mitad de una pandemia. ¿Cómo ven ustedes ese negocio durante un periodo de crisis? ¿Será que se le puede entender como un negocio anticíclico que nos permita una cierta diversidad diversificación en el portafolio de los inversionistas? Esas serían 3 preguntas que creo que cualquiera de los 3 nos puede contestar. Le cedo la palabra a quien apunte primero. Si quieres, empiezo yo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, si quieres empiezo yo, Mariana, por responderte la primera pregunta, que es la última pregunta, que es una de los temas que más me llevó a apasionarme por este producto, y es entender la anticiclicidad y la resiliencia de este producto, como ya lo había mencionado Homero. Digamos lo que el primer factor a tener en cuenta es que la vivienda en renta, la vivienda le está apuntando una necesidad básica. Todos tenemos que vivir, todos tenemos que tener un lugar donde vivir, entonces siempre está apuntando a una de las necesidades más básicas, y eso hace que tenga una demanda súper fundamental apoyada en esa necesidad básica. Entonces, y bueno, y el otro factor porque lo hace anticíclico es cuando estamos en una caída económica, la gente normalmente tiene problemas de flujo de caja, y si tienen un activo inmobiliario como una vivienda, lo que pueden hacer es o venderlo o entregarlo al banco, como pasó por ejemplo en la crisis subprime del 2008 en Estados Unidos. Y finalmente, ¿cuál es el mejor producto sustituto a tener una casa? Es arrendarla. Y como bien lo decía, también el arrendamiento tiene una paridad mucho más grande con el poder adquisitivo de las personas. Entonces, ante una crisis, las personas pueden salir de su casa, pueden venderla y van a ir al mejor sustituto, que es un arrendamiento que se acomoda mejor con su flujo de caja. Digamos lo que hay pruebas irrefutables de esto en la crisis del 2018 y en la crisis del 2001 en Estados Unidos, en donde el comportamiento del multifamily fue mucho mejor que todos los otros sectores. Digamos lo que tenía una disminución más baja en términos de renta y en términos de ocupación, y es el producto que más rápido se recupera de la crisis y la que mayor aumenta después de la crisis. Entonces, al ser un producto también de alta rotación, rápidamente se acomoda a precios de mercado por tener esas bajas rotaciones, contratos de 6 meses y 1 año. Si tú tienes una oficina que tienes contratos de 5 años, lo mismo industrial, pues el precio se va a mantener un poco más quieto o con un crecimiento menor al del mercado. Entonces, por eso, este es uno de los factores que me llevó a mí a pensar en por qué un producto anticíclico tan resiliente que le apunta a una necesidad tan básica no está desarrollado en nuestros países. Y deberíamos traer ese know-how, esa experiencia de
Estados Unidos, de países europeos y empezar a desarrollar este país. Y también un tema bien importante aquí es un tema social, digamos, lo que no todas las personas pueden acceder a comprar vivienda, por eso que les decía, este gap entre el poder adquisitivo y los precios de la vivienda para compra. Entonces, al proveer con una solución de vivienda en arriendo que se acomode mejor al flujo de caja y al poder adquisitivo de las personas, pues también estamos dándole una vivienda digna que no necesariamente es tener, pero sí es proveerle con esta solución de vivienda. Mariana, ¿puedo comentar un poco lo que dijo usted? Por favor, te doy la palabra. Yo creo que estoy muy de acuerdo con Sebastián. Yo creo que en el fondo el negocio es efectivamente más impulsado por temas demográficos que económicos. Sin embargo, obviamente, yo creo que todos los negocios, todo el mundo se ve afectado por un tema de la pandemia hoy en día. Pero algo interesante, porque Sebastián estaba diciendo por qué se llamó la atención a ese negocio. Yo también tengo una experiencia bien personal viviendo en Chile hace como 20 años atrás como arrendatario. También me llamó mucho la atención el negocio, acá sobre todo, y en Latinoamérica, porque la experiencia, y eso va un poco a tu primera pregunta de la diferencia entre el mercado institucional y el mercado sombra. La experiencia fue tan mala y el producto tan pobre. Y, o sea, yo estoy arrendando sin contrato, un asunto súper informal. Y a la vez los arriendos eran bajas. Y no pude entender bien por qué no se desarrolló. Ahora, yo creo que en gran medida es un tema de, en otros negocios inmobiliarios, como por ejemplo comercio, oficina, las contrapartes son profesionales, son negocios, son otras empresas y son menos. Entonces es mucho más fácil tratarse con una contraparte profesional y que son menos en términos de administración. Entonces yo creo que por eso es como la última frontera para desarrollarse en el mundo inmobiliario, porque es efectivamente bastante complejo manejar un edificio con 250 clientes que no son profesionales. Eso va nuevamente a la importancia de la administración. Ahora, yo creo que también en términos de quién es propietario, tener múltiples propietarios en un edificio hace muy difícil el tema de la toma de decisiones. Y resulta que los edificios no se mantienen bien en el tiempo, mientras que tener un solo propietario le puede tomar decisiones que son en su mejor interés y mantener vigente el edificio, hacer arreglos, pero imagínate poner de acuerdo, no sé, 150, 200 propietarios para cambiar un ascensor, la fachada, casi imposible. Entonces yo creo que eso es también es parte de por qué el negocio multifamily es un súper buen vecino en las comunidades, porque mantenemos bien los edificios, nos importa mucho. De hecho, siempre hablo de los alrededores, la parte de afuera, es casi otro amenity. Y es re importante no solamente la ubicación, porque siempre dicen como location en real estate, pero no solo por eso, pero también como llama la atención a quién quiere vivir ahí y por qué, y no sé, es como parte de la comunidad misma. Entonces, bueno, hablé un poco de todo, pero paso la palabra. A mí me gustaría comentar un par de cosas. En la parte contracíclica, bueno, ya sabemos que la experiencia de 2008 demuestra en Estados Unidos que fue un activo que se comportó mucho mejor que los otros. Los REITs de multifamily se comportaron mejor que otros durante ese proceso. Y ahora estamos viendo que está pasando un poco lo mismo. Se están comportando bien y tienen que ver muchos factores, los apoyos gubernamentales, una serie de cosas. Pero incluso pasando esos apoyos gubernamentales, y esto me lo platicaba una persona de Estados Unidos, lo que puede pasar en el multifamily es que se van moviendo de segmentos. Probablemente una persona que tenía acceso a un clase B
en algún momento de crisis puede bajar a un clase C, un clase D, sin embargo tiene que seguir solucionando su necesidad de vivienda. Entonces, esos movimientos pueden pasar y eso lo hace la estructura bastante resiliente. En la parte institucional y del shadow market, déjenme darles una perspectiva más bancaria. ¿Qué significa para un banco el que sea institucional? Significa que la contraparte tiene acceso a fuentes de capital que lo hacen más acreditable. Si una persona por sí misma quisiera ir y comprar varios departamentos, su acceso al crédito sería bastante ineficiente, ¿no? Porque uno, hay muchas restricciones para otorgar financiamientos de second homes y cosas por el estilo, y dos, simplemente no hay economías de escala. Cuando tenemos un jugador institucional, se generan esas economías de escala. Si le metemos el tema de que hay una diferencia fundamental entre el costo al cual se adquiere un inmueble terminado o el costo de desarrollarlo, los yields son mayores en uno que en otro escenario, entonces se puede hacer un negocio más rentable. Entonces, en pocas palabras, el inversionista individual comprando departamentos difícilmente va a tener un negocio tan rentable como el inversionista institucional que tiene acceso a fuentes de financiamiento, tiene economías de escala y tiene economías de escala y sabe cómo comportarse ante escenarios distintos. ¿Le puede competir el shadow market al institucional? Sí. Y ahí es justamente donde entran los grandes diferenciadores que ya han mencionado tanto Tom como Sebastián, de decir, vas a ofrecer un mejor producto, vas a ofrecer mejores amenities, vas a ofrecer servicios, no te vas a estar peleando con el dueño del departamento, y ahí es donde también se puede cobrar un poco más, ese valor agregado que genera el operador. Si me permiten también complementar lo que dijo Homero, yo creo que en línea con un poco lo que tú eres diciendo antes sobre por qué es también interesante para el sector público, siempre en Latinoamérica hablamos del déficit habitacional. En cada país existe un déficit habitacional no menor y efectivamente, por lo que Homero estaba diciendo, es tener acceso a otra fuente de capital para desarrollar vivienda. Que hoy por hoy, si no existe esa industria multifamily, depende mucho de los compradores individuales. Entonces, entrando en instituciones, eso impulsa el desarrollo de vivienda con otra fuente de capital que antes no existía para vivienda. Entonces, yo creo que eso también es súper importante y también en términos de la pandemia y la crisis, hay un dato súper interesante de la última crisis como Global Financial Crisis en 2008-2009, que por 10 años después de la crisis aumentó la tasa o el porcentaje de arrendatarios y bajó el porcentaje de propietarios en Estados Unidos. Y era solamente después de 10 años que empezó a recuperarse la tasa de propietarios. Entonces yo creo que eso va un poco de la mano con el asunto de que es anticíclico. Un temita adicional para complementar este tema que hablabas, Tom, del demográfico. Además hay cambios demográficos que están pasando a nivel mundial. La gente se casa, se está demorando más para casarse, se está demorando más para tener hijos. Y la primera adquisición de vivienda se da con esos hitos. Entonces, ese cambio demográfico, ese gap entre el poder adquisitivo y los precios de vivienda, llevan a pensar que el producto inmobiliario se debería acomodar a esos nuevos requerimientos, a esas nuevas necesidades. Entonces, hay que entender, y como lo decías al principio, Tom, esto es entender realmente el usuario y plantear, estructurar y desarrollar un producto inmobiliario que se acomode a esa necesidad y no por el contrario, y no ellos deberían acomodarse a nuestros proyectos. Y por eso para mí el multifamily, ese grado de flexibilidad y pensar en el usuario van a solucionar esos temas que hablabas, esos temas sociales de déficit habitacionales. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya aterrizando un poquito más al mercado local, yo creo que ya hablamos de muchas ventajas de lo que sería
para el momento, inclusive lo que sería la vivienda institucional en renta. Pero me gustaría entender de ti, Sebastián, ¿qué te parece el mercado de Colombia? ¿Cuáles son los retos que ven, tanto la parte técnica cuanto jurídica, la parte de desarrollo? ¿Qué has visto de mayores obstáculos que tenemos acá? Y en tu concepción, ¿qué podemos hacer qué podemos sugerir para que sea algo más atractivo para nuestra audiencia, que seguramente debe estar interesada en esa información? Sí, perfecto. Y digamos que esto fue lo que estudiamos mucho en el estudio que se hizo, es cuáles son los mayores cuellos de botella en nuestro mercado y qué deberíamos hacer para darle dinamismo a esto. Y yo lo resumiría en 4 y ahí me complementa. Un tema de rentabilidad, y es un poco alinear la expectativa de los inversionistas que están acostumbrados a proyectos en venta que pueden tener unas rentabilidades, unas tires mayores, y en nuestros países estos productos, el desarrollo de multifamily puede que no llegue a esas rentabilidades, pero lo que hay que entender es que es un producto de mucho menor riesgo, ¿cierto? Es un producto de más largo plazo. Entonces, por un lado, tenemos que los fondos entiendan cuál es el real riesgo de este producto para así alinearlo con la rentabilidad, y por otro lado un tema normativo en cuanto a la rentabilidad, y es el CAP, digámoslo, el techo que tenemos para los incrementos de la renta, que tienen que crecer año a año con la inflación y no se guían por el mercado. Entonces, digámoslo que eso es un punto importante también de discusión con el gobierno, y es lo que hablaba la doctora Sandra ahorita, estas cosas que se están discutiendo, que vienen desde Camacol, que se están discutiendo con el gobierno para poderle dar dinamismo a multifamily. Eso es un tema. Rentabilidad, el tema normativo y legal. Tenemos una ley de vivienda muy proteccionista del inquilino, lo cual no está mal, pero también debemos pensar en también proteger la inversión y tener unas condiciones y un marco legal que proteja tanto al inquilino como al propietario. Si queremos que el institucional entra al mercado, también tenemos que pensar en cómo proteger el producto, y no es vámonos para un lado o para el otro. Generemos un producto con un mejor balance y con unas mejores condiciones para que ese riesgo, por ejemplo, que es bien costoso, si alguien no te paga, los procesos de lanzamiento pueden tardar hasta 1 año y medio, hay un desconocimiento muy grande de la norma y es muy costoso. Entonces, generar mejores condiciones desde ese aspecto legal. Por otro lado, la operación que, digámoslo, en nuestros países no hay una operación institucional, no hay una operación con un know-how claro del asset class, y empresas como Greystar, empresas como Asta Capital, CCLA, están empezando a traer todo ese know-how de otros países para desarrollarlo acá, pero lo tenemos que hacer, y tenemos que los locales, los desarrolladores, todos los stakeholders empezar a entender cómo desarrollar ese modelo de operación, valga la redundancia, para poderle dar seguridad a los fondos, a los inversionistas y a los financiadores. Y bueno, por otro lado, que creo que también es bien relevante, y aquí tenemos a Homero que nos puede contar más de eso, es la financiación. En nuestros países, en Chile ya se ha desarrollado bastante ese mercado, en México también se ha desarrollado. Los bancos nuestros todavía, digamos, que hay mucha disposición para hacerlo, pero se necesitan créditos de largo plazo, unas mejores tasas y unas mejores condiciones en cuanto al flujo de caja. Entonces necesitamos mucha liquidez para poder apalancar este tipo de producto y darle mayor dinamismo. Entonces yo resumiría los cuellos de botella del desarrollo de multifamily en Colombia en esos 4 puntos, y digámoslo, uniéndonos todos como gremios, trayendo el conocimiento, digámoslo, las mejores prácticas en Estados Unidos y también en otros países como México y Chile, podemos lograr darle la vuelta o cambiar algunas condiciones desde el marco regulatorio para que los institucionales puedan empezar a desarrollar este modelo de negocio. Muy bien, a mí me gustaría un poco complementar lo que ha comentado Sebastián. Lo primero, rentabilidad, que me parece fundamental.
hay dos formas de ver la rentabilidad en los negocios inmobiliarios. Una es la TIR, ¿no? Que es bastante sencilla, pero también tenemos que ver el múltiplo. Cuando tú desarrollas vivienda y la vendes, luego te encuentras con el problema de que ese capital lo tienes que volver a meter y volver a meter. Y si por ahí el mercado se complica de alguna otra forma, como puede ser en un entorno de crisis como el que estamos viviendo en todo el mundo, y entonces la venta no se está dando de manera tan rápida, pues tienes que empezar a pensar en otras cosas. Y el múltiplo es atractivo para un perfil de inversionistas. Ahora, ¿qué perfil de inversionistas quieren múltiplo? Pues hay interés en ese tipo de activos que tenemos centros comerciales, que tenemos oficinas. Entonces, hay países, y aquí el ejemplo de los fondos de pensiones es bien importante. Aquellos países que tienen fondos de pensiones, y que son relevantes, esos activos se vuelven muy atractivos porque tienen múltiplo, que es lo que están buscando. Ellos no quieren estar reinvirtiendo y reinvirtiendo su dinero. Entonces, eso puede ser interesante en países como Chile, que tienen un sistema de pensiones muy robusto. Y en el tema de financiamiento, aquí aprovecho para platicarles un poco la experiencia que tuvimos nosotros. Lo que hicimos fue, no inventemos el hilo negro, hay un mercado consolidado que ha venido trabajando por los últimos 50 años en Estados Unidos y veamos qué han hecho. Y eso fue lo que hicimos. Contactamos a gente de Fannie Mae, de Freddie Mac, entendimos un poco sus procesos y tratamos de replicar en la mayor medida de lo posible lo que hacían. Nos encontramos con barreras, y una barrera, la más importante, diría yo, es que en Estados Unidos el construction loan es por una parte, y una vez que ya está terminada la construcción, se tiene un long-term loan a tasa fija, ¿no? Lo que nos pasaba en México es que si nosotros financiábamos nada más la parte de la construcción, la salida no la teníamos resuelta. Y de manera, de manera similar, no había bancos que le entendieran y quisieran financiar la construcción y luego tomar porque no veían la salida de quién les iba a financiar un crédito a largo plazo, ¿no? De nueva cuenta, y aquí pues los chilenos sí han tenido un manejo, digamos, de sus bancos, de sus instituciones mucho más fuerte que otros países en Latinoamérica. En Chile, quien está prestando a los desarrolladores multifamiliares es la banca comercial. Y es la banca comercial porque tiene acceso a tasas de financiamiento más baratas de las que se tienen en Colombia y más baratas de las que se tienen en México. Y eso ya es una discusión macro de muchas variables. Sin embargo, ¿qué creo que puede pasar en Colombia? Lo que creo que puede pasar en Colombia es un poco aprender a separar esos dos riesgos, el de construcción, desarrollo, y una vez que esté construido, ofrecer créditos a largo plazo. Y si hay alguna institución dentro del gobierno que pudieran entrar, bueno, eso siempre ayuda. Como ya lo dije, en el mercado americano de multifamily hay mucho apoyo gubernamental a través de garantías, a través de financiamiento, a través de incentivos fiscales, ¿no? Es un mercado que también hay que apoyar. Lo cierro aquí. Es muy común en los países latinoamericanos apoyar con un subsidio directo la adquisición de vivienda. Y, bueno, tiene sus efectos en términos de la eficiencia de esos subsidios directos a la adquisición de la vivienda. Pero también muy bien, y es muy práctico, y lo hacen en el resto del mundo, se podrían subsidiar algunos factores de riesgo buscando desarrollar el mercado de vivienda en renta. Entonces, yo creo que es algo que tienen que valorar. Sí, de acuerdo. Mira, aquí ya estamos profundizando un poquito la parte de financiación. Me gustaría regresar un poquito a lo que sería más técnico, hasta porque la audiencia quizás no tenga tanta claridad aún de lo que sería el producto de vivienda en renta. Entonces, me gustaría pasar la palabra a Tom para que nos explicara un poquito qué es ser un operador de un edificio de vivienda institucional. Que no tanto en amenities, pero realmente ese valor agregado que me estás diciendo, ¿cuál es la diferencia que realmente le das al inquilino en tener servicios de operación, de su operación? Yo creo que una buena pregunta es un punto que quería tocar, porque antes creo que Sebastián mencionó algo de como recibir un premio o cobrar un poco más en el arriendo. Y en el fondo eso pasa, pero no solamente porque somos capaces de cobrar más. O sea, entregamos un mayor valor y cosas que realmente el arrendatario aprecia. Y cómo se diferencia. Yo
Yo diría que un edificio multifamily, en el fondo, es un chico negocio andando. Necesita su gerente, necesita su personal y se maneja como un negocio. Eso es muy distinto a un edificio de multipropietario donde hay un conserje que está administrando como el front desk, pero nadie está a cargo de realmente manejarlo como un edificio o como un negocio. Y tenemos personas pensando en marketing, tenemos personas pensando en branding, tenemos personas pensando en cómo contestar o responder a solicitudes para como temas de mantención, reparaciones, también temas estratégicos, como bien dijiste, Mariana, como estratégica comercial, eso es gran parte del negocio. O sea, necesitamos una persona pensando en, bueno, ¿dónde vamos a apuntarnos? ¿A qué cliente? ¿Cómo vamos a promover? Si no estamos arrendando esa tipología de departamento, ¿qué hacemos? O si arrendamos amoblado o no amoblado. Toda esa parte yo creo que es lo que le hace falta a un negocio o en el mercado sombra, digamos. Nosotros, nosotros, por ejemplo, en un edificio, y eso también es súper distinto a cómo se maneja el negocio hoy en día en Chile. Todavía la colocación de clientes en Chile se hace a través de corredores que están manejando varios edificios. Entonces, un edificio puede estar entre 5 que está viendo un corredor y su pega es básicamente llenar los edificios lo más rápido posible. En cambio, nosotros tenemos en cada edificio una persona o 2 personas que se dedican a eso y están ahí todo el tiempo. Y la diferencia es, primero, su única tarea es llenar este edificio, no preocuparse de 5 más. Segundo, se acompaña al arrendatario en toda su estadía. Entonces tiene que darse cara a esa persona y se ven todos los días. Y eso da mucha confianza y es como una experiencia muy distinta a no sé, al momento de firmar un contrato, el corredor se desaparece y nunca se habla más. Entonces, es parte de, yo diría, un valor agregado de acompañar, como ser casi anfitrión y no vendedor, digamos. Bueno, y eso es lo que nos permite también como empujar los arriendos, sabiendo, estando súper encima de cómo está arrendando el edificio. Entonces, por el lado de inversionista, también es un valor agregado mayor, que ellos saben que es como casi un administrador de activo, no sé, un administrador de un edificio. No sé ojalá que se entienda la diferencia. No, está perfecto. Inclusive yo agregaría también, y tú me puedes corroborar o entonces complementar, que hay en el mercado aquí de la región andina un desconocimiento muy grande del operador de un multifamily. Y muchas veces se nota que algunos de los desarrolladores principalmente tienden a confiar en una operación como si fuera una operación hotelera. Y ya entendemos que ese tipo de operación es totalmente distinta y es algo también que debemos cambiar un poquito la mentalidad y dejar más claro que hay productos y servicios para cada uno, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Yo creo que vivimos en un mundo entre medio, entre viviendas y hoteles. Y no estamos entregando un servicio. Por ejemplo, estábamos diseñando un proyecto y un arquitecto nos comentó, bueno, ¿dónde tiene la bodega para todo el papel como el confort para el baño? Que no estamos cambiando papel confort en todos los baños. No necesitamos ese espacio. Entonces, hay diferencias en la operación, pero también estamos pensando en, por ejemplo, cómo se saca la basura para facilitar la vida y no complicar no sé, como no queremos que una persona sacando su basura está pasando por la entrada donde hay potenciales clientes entrando
Entonces tiene que pensar en este flujo de personas, de mudanzas, de cosas, y tener cuidado que esos caminos no se cruzan, sobre todo en proyectos de multiusos, como donde se mezcla uso de comerciales, oficinas. Es re importante pensar bien en flujo de autos del público por temas de seguridad. Entonces, es un cuento, pero efectivamente, y a diferencia de estadías cortas, que también se acerca aún más a un hotel, yo creo que la estadía más larga da más estabilidad al activo, pero también da más sentido de comunidad al proyecto, porque las personas realmente son vecinos, se conocen entre ellos, es como no es una persona que está llegando por un par de días, una semana, un mes, son personas con permanencia que quieren conocer a sus vecinos. Muy bien aclarado. Bueno, antes que regrese a Homero, yo haría una pregunta también complementaria a Sebastián, que es, ya entendimos entonces que cuál es es muy interesante que el operador esté involucrado desde el comienzo del proyecto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista de desarrollador? ¿En qué momento ustedes empiezan a trabajar en conjunto? Creo que es vital el involucramiento del operador, y más sumándole, por ejemplo, en Asta somos desarrolladores operadores, y eso tiene una razón de ser. Queremos realmente desde el diseño, desde la estructuración, crear el producto inmobiliario que se acomode al usuario final cuando está viviendo, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos desde la operación es súper importante y es vital traerlos a la estructuración. Debemos diseñar el producto inmobiliario correcto, que le apunte a las necesidades básicas de quien va a vivir ahí y en la operación. Entonces, es súper importante tener eso en cuenta de la estructuración. Otro tema súper importante que hoy digamos, los desarrolladores, promotores en Colombia no necesariamente lo tienen muy claro, y es el OPEX, los gastos operativos que un activo como estos tiene. No son los mismos que un hotel, no son los mismos que una oficina. Entonces, ese conocimiento del OPEX, de los gastos operativos durante la operación, también son vitales tenerlos en cuenta desde la estructuración y no después. Entonces, partir desde un diseño de producto inmobiliario, desde la necesidad del usuario, ese conocimiento lo trae el operador. Y además, para no irnos a equivocar, cuando yo estoy haciendo una modelación financiera de largo plazo, estoy modelando para tener una TIR, pero en un producto que estoy modelando a 10 años, yo tengo que tener en cuenta todos esos factores de la operación, todos esos factores de los gastos operativos, los mantenimientos de los ascensores, reposiciones de CAPEX, jardinería, unos elementos que hoy en día el desarrollador no tiene por qué saber. Entonces, por eso es súper importante que nosotros estemos involucrados desde el principio, y estoy seguro que Tomás va a decir lo mismo. Es importante contar con el diseño del producto inmobiliario que se acomode a la operación, y no por el contrario, que nosotros y que el usuario final tenga que acomodarse al producto inmobiliario. Yo creo que este es el gran valor agregado del operador, diseñar el producto inmobiliario que se ajuste a las necesidades del usuario. Muchas gracias. Bueno, ahora sí regreso a Homero, porque ya digamos que diseñamos la operación, ya también estudiamos la parte de desarrollo, cómo trabajo en conjunto, ahora financiemos, ¿no es cierto? Hagámoslo real acá en el mercado de Colombia. Homero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo podemos trabajar esa parte de la financiación ya trayendo tu conocimiento de otros países a Colombia? ¿Qué ves que podríamos hacer acá para que ese negocio fuera atractivo? ¿Cuáles son tus sugerencias? Yo creo que los bancos lo tienen que analizar como ya lo han hecho, y me imagino que lo hacen de manera regular, como lo hacen con un centro comercial o como lo hacen con las oficinas, ¿no? Entonces ellos, cuando financian ese tipo de operaciones, todo ese modelaje del que habla Sebastián, lo conocen y en términos de modelaje se parecen mucho. Son activos radicalmente distintos, pero se parecen mucho.
¿Qué es lo que se tiene que cuidar desde la perspectiva de quien financia el proyecto? La primera es que haya capital suficiente de por medio, y por eso es importante trabajar con inversionistas institucionales. Queremos que haya game, entonces que venga el dinero del capital, se tenga seguro y se tenga probablemente al frente, que primero entre el desarrollador con su capital y lo invierta en los proyectos. Y ya después venga la deuda. La segunda cosa que hay que controlar es el sponsor, ¿no? ¿Quién es el sponsor? Necesitas un sponsor que tenga un track record, y sin duda aquí te ayuda a trabajar con un operador que tiene algún tipo de experiencia internacional, aunque también pueden surgir en el camino operadores locales que se van a ir volviendo muy buenos. Sin embargo, creo que desde la perspectiva de un banco que quisiera hacer una primera operación, probablemente haría mucho sentido trabajar con un operador que tuviera una experiencia internacional. Y luego lo que se tiene que cuidar es la cobertura del servicio de la deuda, es decir, una vez que se pagan todos los gastos operativos, ¿qué tan sobrado va a estar el pago del financiamiento? Nosotros cuando diseñamos el producto buscábamos una cobertura de 1.25 veces el pago de intereses y principal, que es algo que se ve sano. Con esos factores se puede jugar mucho. Entonces, ¿dónde veo yo que pudiera haber un buen comienzo? Bueno, trabajando con operaciones con niveles de apalancamiento no tan agresivos, ¿no? Es dar un primer paso con niveles de apalancamiento no tan agresivos, donde esos elementos, digamos, del proceso de originación estén bien cuidados y también que el modelaje financiero esté realmente cubierto para la parte bancaria. En la medida en que hubiera algún tipo de institución pública que pudiera asumir una parte de ese riesgo que no pudiera asumir un banco comercial, entonces también ayuda para que los bancos comerciales tomen esas decisiones. De lo que yo recuerdo en algún viaje que tuve en Colombia y platicando con bancos comerciales, había ese interés. Al final de cuentas, se necesita que los funcionarios de los bancos hagan su tarea de realmente tratar de entender el activo. Y lo que me ha pasado aquí en México es que tal vez las circunstancias los obligan. Es decir, cuando las absorciones de vivienda en venta se ven afectadas, pues el banco al final tiene que seguir colocando créditos. Y si no ve la salida de esa forma, tiene que ajustarse a una salida en donde probablemente algunos departamentos se tienen que rentar. No es lo óptimo, pero tal vez por las circunstancias que estamos pasando, eso va a hacer que los bancos empiecen a involucrarse más, ¿no? Yo quiero hacer una cuñita aquí bien rápida, y es que en Colombia contamos con una entidad que podría ser el símil de la Sociedad Hipotecaria Federal, que es el Fondo Nacional de Garantías, que ojalá alguno esté aquí en la audiencia o alguien del gobierno, porque sí creo que es bien importante lo que hizo Homero en la sociedad hipotecaria, un sponsor, una empresa con sponsor del gobierno que también quiera apoyar este tipo de productos y que de alguna forma cubrir esos riesgos, algunos riesgos que los bancos comerciales al inicio no podrían cubrir. Entonces, creo que contar con ese apoyo también puede ser bien importante y vital. Y aquí una cosa que me parece importante y que nos costó mucho trabajo en la experiencia mexicana, es decir, es muy difícil que este mercado empiece a desarrollarse en segmentos de ingresos más bajos, porque tiene una serie de complicaciones distintas. Por ejemplo, muchos de los proyectos, lo que hacían los operadores mexicanos para controlar temas de no pago era tener ciertos controles en las llaves para acceder a los edificios. Algunas medidas que tomaron como prevención justamente para evitar problemas legales. Esas cosas cuestan y entonces se complica la hora que se quiere llegar a viviendas, digamos, a rentas sociales. Entonces yo siempre entendí que la forma en donde, como iba a entrar la vivienda en renta en México, como también inició en su momento el mercado hipotecario, es en segmentos medios altos, y una vez tenida esa experiencia, pues ya se pueden hacer algunos experimentos abajo. Es difícil como gobierno adoptar una posición así, no siempre es lo más popular, pero creo que en aras de desarrollar un mercado, y eso es lo que el objetivo de política pública aquí es desarrollar un mercado por sus múltiples beneficios en externalidades,
probablemente se tienen que sacrificar algunas de esas cosas que también buscan los gobiernos, como es favorecer a ciertos ingresos medios y bajos, ¿no? Una cosa para agregar, y también pensando en lo que estaba diciendo Sebastián antes, pensando en lo que estaba diciendo Sebastián antes en términos de los desafíos en Colombia, que también es un mercado que hemos ido estudiando, yo agregaría el tema normativa, que para nosotros es difícil competir a veces por también lo que estaban diciendo de la TIR y los retornos. Es difícil competir a veces con vivienda para la venta. Eso yo creo que se puede solucionar con tener una norma específicamente para la renta. Y eso facilita también si hay, como por ejemplo, viviendas inclusivas. Tengo todo un discurso sobre eso, pero yo creo que es una forma de impulsar tener más viviendas asequibles. Pero lo que pasa es que en un proyecto donde no tiene esa norma, básicamente tiene aquí en Chile se dice todas las unidades enroladas, que son cada uno su propio rol independiente para temas tributarios. Y resulta que hay ciertas unidades que se destinan a ser asequibles y otras no. Entonces, obviamente se destinan las unidades menos deseables y eso se identifica, no funciona bien porque se identifica muy fácilmente quiénes son y no es una situación muy cómoda, no hace una comunidad fluida, digamos. Pero teniendo una norma que permite desarrollar un solo rol, un edificio bajo un solo rol sin tener cada departamento como una unidad vendible, eso puede permitir que una cierta cantidad de unidades asequibles va rotando en el edificio. Puede aparecer aquí un día, allá otro día, pero les complica a los bancos. Y un poco lo que estaba diciendo Homero, acá en Chile los bancos prestan para deuda de largo plazo. Normalmente es una compañía de seguro. Y ellos exigen, en lo general, hay ciertas excepciones, pero son normalmente muy fijados en que sean enrolados, porque yo creo que como es un negocio todavía nuevo, un poco más desarrollado que en otros países, pero igual nuevo, es como si tienen otra salida alternativa en el caso que el experimento falla. Y si no resulta el negocio de renta, entonces también tienen la posibilidad de salir vendiendo unidades. Pero no es la mejor forma y hay ciertas particularidades también en el financiamiento, como por ejemplo, hay un déficit operacional que incurre un edificio como la puesta en marcha y eso no están tomando en cuenta. Como hay que activar el edificio y ponerlo en su vida útil. Eso requiere ciertos recursos que van más allá de los barrios. No es solamente la construcción, sino hay como parte de armar el equipo, capacitar, como tener todo como si fuera un hotel, por ejemplo. Hay un costo operacional que se incurre antes de empezar operando y eso no se capitaliza en el presupuesto para los bancos. Entonces, yo creo que Homero lo dijo bien, que sería bueno que los bancos hablan con los operadores para entender bien cómo funciona un negocio. Y si el gobierno puede pensar, como por ejemplo estoy promoviendo la idea acá de que por ejemplo pueden premiar con densidad o constructibilidad los proyectos que tienen viviendas inclusivas o asequibles, y una forma que no cuesta nada al gobierno, o sea, no es un subsidio en sí, como premiar con más metros cuadrados un proyecto y alcanzar una meta que tiene el gobierno. Pero para eso y para que funcione muy bien tiene que tener una norma. Y eso va de la mano también con certeza jurídica. Como aquí hay hoteles que sí funcionan bajo un solo rol,
pero hay poca certeza jurídica que en el momento de operar, si van a cuestionar el destino al uso de estos activos y pueden perder su licencia de operar, porque no se tiene un propósito turístico o que sea. Entonces hay que destrabar todo como la parte legal, normativa del negocio, yo creo. Muy bien, muy bien. Mira, lo que les digo es, nosotros acá como Deloitte y Camacol hemos empezado esa investigación muy a fondo porque sí creemos en el proyecto, en el producto, entendemos el grado de atracción que tiene para el mercado. Entendemos ahora con el panel también ya estamos acercándonos a los otros stakeholders que pueden estar interesados en seguir con ese negocio en Colombia. Entonces, pero entendemos entonces que antes que de cualquier cosa hay que estudiar o revisar ese cambio de mentalidad que debemos tener en términos de rentabilidades, en qué momento, qué tipo de garantías pedir, la parte técnica del desarrollo, inclusive también el acercamiento a los bancos. ¿Ustedes qué recomendación dan? ¿Qué recomendaciones pueden dar a nuestra audiencia? ¿Cómo empezar ese cambio, abrirse más a ese mercado para que sea más eficiente? Yo quizá, sí, un poco dándole seguimiento a algo que ya mencionó Tom, de destacar dos cosas. El tema de la densidad involucra mucho a las autoridades locales. Entonces, lo que nos pasó a nosotros en México es que muchas veces la autoridad local y la autoridad federal caminan en direcciones que no siempre son las mismas. Entonces, sí hay que involucrar a las autoridades locales justamente porque tienen más incidencia en los temas regulatorios y pueden otorgar facilidades para la densidad, como ya lo señaló Tom, o como, digamos, una cosa que se trabajó mucho en la Ciudad de México eran los requerimientos de estacionamiento. Los proyectos de vivienda en renta probablemente no requieren tantos estacionamientos como uno de vivienda en venta. Entonces son algunas cosas. Otra cosa que señaló Tom que me parece súper importante es lo que señala de las aseguradoras. Las aseguradoras, una vez que ya se tiene un flujo y ese flujo genera suficiente para pagar una deuda, para ellos es muy fácil otorgar un financiamiento. Entonces creo que hay jugadores relevantes en Colombia que podrían hacerlo una vez que ya lleguemos a ese punto. Y por eso la falla de mercado que hay que atender es la primera parte, que tiene que ver con el desarrollo o con la adquisición. ¿Qué se puede hacer? A ver, pues, hay mucha experiencia internacional. Una de los resultados de nuestras visitas cuando fuimos a Washington a trabajar con Fannie Mae y Freddie Mac es que nos compartieron el expediente de underwriting que ellos hacen, o originación, llamémoslo, el expediente de originación que hacen para cada proyecto. Y la verdad es que el análisis que hacen de cada proyecto es realmente muy al mayor detalle posible y les permite ser prácticamente socios de quien está desarrollando. Ese trabajo es el que se tiene que hacer, ya sea en instituciones públicas o en instituciones privadas. A ver, yo sigo con tu pregunta, Mari. La invitación que estamos haciendo con el estudio es a todos los stakeholders, financiadores, fondos, inversionistas individuales, constructores, desarrolladores, empecemos a generar el conocimiento que requiere este producto inmobiliario. Como lo vemos en Estados Unidos, este mercado es inmenso y tiene unas razones fundamentales demográficas que hacen que el producto inmobiliario per se tenga un riesgo supremamente bajo, que sea contracíclico, que tenga una protección natural contra la inflación, por ejemplo. Entonces empecemos a entenderlo y este tipo de espacios es muy bueno para que los afiliados a Camacol quieran volcarse también por entenderlo. Hay claramente unas diferencias muy grandes entre vivienda en venta y vivienda en renta y por eso es tan importante desde la estructuración traer ese know-how, esos factores a tener en cuenta en el diseño del producto inmobiliario, esos elementos de los gastos que tenemos que tener en cuenta en la operación. Entonces la invitación es, aunque tiene sus retos, tiene sus ventajas
y digamos lo que un riesgo supremamente bajo y un producto que le apunta a una necesidad básica. Entonces, a pesar de las dificultades que tiene, nos podemos juntar como gremio, usar esta expertise internacional y empezar a desarrollar el producto. No hay que tenerle miedo, simplemente conocimiento, alineemos todos los intereses y saquemos adelante este producto de multifamily. Muy bien, bueno, quedamos un poquito cortos de tiempo. Tengo aquí preguntas muy buenas, pero yo creo que voy a tener que dejarles dos y ya, ¿cierto? Una es, ¿cuál es el cap rate de los mercados latinoamericanos en relación a Estados Unidos? ¿Y cuál sería el porcentaje de desocupación que se comporta? ¿Cómo es la diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica? Cap rate y desocupación, esa es una pregunta. Yo lo tomo. Sí, por favor. Yo creo que es imposible contestar la pregunta porque no hay un cap rate para Estados Unidos, hay cap rate según mercado, y también en Latinoamérica cada país, e incluso dentro de Santiago, hemos identificado distintas comunas o distintas municipalidades que tienen cap rates distintos. Entonces, eso se basa en básicamente un premio de riesgo sobre una tasa base, más como expectativa de inflación, competencia, liquidez. Hay un montón de factores que tenemos por una metodología de calcularlo y es re difícil. Pero yo diría, por ejemplo, en Chile, nosotros estimamos que el cap rate debería ser aproximadamente como 4,5, digamos. Pero hoy por hoy hay casi ninguna transacción. Hay unas ofertas ahora que han salido recién, pero no se han concretado. Y por esa falta de liquidez son solo estimaciones. Pero yo creo que y también en Estados Unidos eso varía entre ciudades, puede ser en algunas ciudades un cap rate de 3, 3.5, en otras ciudades 6.5, depende de muchas cosas. La otra parte de la pregunta, Mariana, ¿quiere? Tengo una otra pregunta que es importante y que yo creo que es una duda grande de la mayoría. ¿Es contractualmente, es un arriendo o un servicio el pago mensual de la mensualidad? Esto, si yo respondo, esto definitivamente es un arriendo, o sea, esto es vivienda, esto no, hay mucha gente que ha intentado como dato, un contrato de servicios, como bien lo dices, pero definitivamente esto es un arriendo, esto es una persona que está viviendo, por lo tanto tiene que hoy regirse bajo la ley de vivienda, y algo que se está pensando desde Camacol a raíz de este comité de renta es si se es capaz de crear una norma para un arrendamiento institucional, pero definitivamente esto es vivienda. Perfecto, bueno, definitivamente nos faltó tiempo, hubiésemos seguido ahí más 2 horas, pero ya se acabó. Les agradezco a todos los panelistas, agradezco a todos Camacol, a Sandra Forero, a Andrea, a todos que nos acompañaron durante ese tiempo. Ojalá tengamos otras oportunidades de seguir hablando y estamos aquí a la disposición para cualquier otra duda que tengan, que nos hablen directamente. Pueden seguir enviando preguntas por chat, cualquier cosa podemos contestarlas más tarde. Muchas gracias. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias a Homero, a Sebastián, a Tom también, a todos ustedes por esta información, por los ejemplos, por estar dispuestos pues, a contestar tantas preguntas, por darnos toda esa luz que nos han presentado en estos momentos de tanto interés para los empresarios que hoy nos acompañan. Mil gracias de nuevo. El tema que tuvimos hoy tiene una gran importancia para el empresariado del sector, pues la vivienda en renta es una tendencia residencial y una nueva opción de inversión y acceso a la vivienda formal.
De igual relevancia y actualidad serán los temas sin duda que tendremos en el Congreso Colombiano de la Construcción que inicia la próxima semana. Por eso, les reitero una vez más toda nuestra invitación a inscribirse en el Congreso de Camacol 2020, tomen ya su decisión y conéctense con el Congreso durante todo un mes, desde el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre, cuando vamos a tener esa agenda académica de lujo, conversatorio con alcaldes de nuestras ciudades, una gran muestra comercial, la rueda de negocios, networking y pues muchas actividades complementarias más. Inscripciones, recuerden, a través de congresocamacol.com. Quiero reiterar el agradecimiento a Argos, Fernium, Da Vivienda y Estrenar Vivienda, patrocinadores platino del Congreso, por su vinculación a esta charla, y a todos ustedes, sin duda, por su participación, por su tiempo. Ha sido un lujo y un gusto tenerlos en estas jornadas, y será todavía mejor tenerlos en el Congreso. Nos encontramos nuevamente el 16 de septiembre. Espero que lo tengan en su agenda con una alarma, listos. 16 de septiembre, cuando se va a iniciar en el evento central del Congreso Colombiano de la Construcción 2020, y ahí nos veremos. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que en Camacol construimos con usted. Feliz resto de día. Congreso Colombiano de la Construcción 2020, el futuro de la construcción hacia la nueva normalidad. 16, 17 y 18 de septiembre, 3 días para hablar sobre el futuro de la construcción. Más de 13 horas de conocimiento en vivo. Más de 14 speakers internacionales y nacionales. Hemos preparado un congreso para que podamos enfrentar el futuro, la innovación y la competitividad. Un congreso único de talla mundial con Carlo Ratti, destacado por Wired Magazine como una de las 50 personas que cambiarán el mundo. Thomas Hendrik Ilves, expresidente de Estonia, el país que ha puesto la tecnología por bandera. Aprenda de felicidad con Tal Ben-Shahar, profesor del curso más popular en la Universidad de Harvard. Escuche a Steve Weichel, al jefe de Relaciones Sectoriales del Massachusetts Institute of Technology, y más conferencistas nacionales con una gran rueda de negocios. Inscríbase al Congreso Camacol 2020. En Camacol construimos con usted.